Un humilde becario salvó a una señora de un robo. Después supo que era multimillonaria. El sol comenzaba a ocultarse sobre la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, cuando Daniel Hernández caminaba por la avenida Álvaro Obregón con su mochila raída cargada de libros y copias. Había sido otro día agotador en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursaba el último semestre de Ingeniería Industrial con un promedio impecable de 9.8. Daniel era uno de esos estudiantes que todos los profesores recordaban. Siempre participaba en clase con comentarios inteligentes, entregaba trabajos que parecían investigaciones profesionales y ayudaba a sus compañeros sin esperar nada a cambio. Pero detrás de esa excelencia académica había una realidad que pocos conocían. Vivía con su madre y sus dos hermanas menores en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores, y cada peso que ganaba trabajando por las tardes en una papelería cerca de Ciudad Universitaria se destinaba a pagar transportes, copias y los materiales necesarios para sus proyectos. Esa tarde llevaba en su mochila el borrador de su tesis sobre optimización de cadenas de suministro, un trabajo que había consumido meses de investigación y que representaba su última oportunidad para graduarse con honores y tal vez conseguir una beca para estudiar una maestría. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Daniel caminaba absorto en sus pensamientos, calculando mentalmente cuánto dinero necesitaría para imprimir y empastar su tesis, cuando escuchó un grito que lo devolvió bruscamente a la realidad. A unos metros de distancia, frente a una elegante galería de arte, una mujer de aproximadamente 60 años forcejeaba con un hombre joven que intentaba arrebatarle el bolso. La escena se desarrollaba con esa rapidez caótica característica de los asaltos urbanos. El ladrón jalaba con fuerza mientras la mujer se resistía, aferrándose a su pertenencia con una determinación que parecía desproporcionada para tratarse solo de un bolso. Los transeúntes se detenían a mirar, pero nadie intervenía. Ese miedo colectivo tan común en las grandes ciudades, donde cada quien cuida lo suyo y evita meterse en problemas ajenos. Daniel no lo pensó 2 veces. Dejó caer su mochila en la banqueta y corrió hacia ellos con una velocidad que sorprendió incluso a él mismo. No era particularmente fuerte ni tenía entrenamiento en artes marciales, pero años de jugar fútbol en canchas improvisadas de la colonia le habían dado buenos reflejos y una valentía que venía más del instinto que del cálculo. Cuando llegó hasta el asaltante, Daniel no intentó golpearlo ni enfrentarlo directamente. En cambio, usó su peso corporal para empujarlo hacia un lado, rompiendo el agarre que mantenía sobre el bolso de la mujer. El ladrón, tomado por sorpresa, trastabilló y soltó la bolsa, girando inmediatamente para encarar a este nuevo obstáculo. Por un momento que pareció eterno, ambos se miraron fijamente. Daniel podía ver la desesperación en los ojos del otro joven, alguien que probablemente no era mucho mayor que él y que quizás también tenía sus propias circunstancias desesperadas. Pero antes de que la situación escalara, el ladrón decidió que no valía la pena el riesgo y salió corriendo por una calle lateral, perdiéndose entre el tráfico vespertino. Daniel respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Se volvió hacia la mujer, quien había caído sentada en la banqueta durante el forcejeo, y ahora lo miraba con una mezcla de alivio y asombro. La mujer era elegante de una manera discreta, pero innegable. Vestía un traje sastre color beige que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Daniel, pero no llevaba joyas ostentosas ni maquillaje excesivo. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado en un chongo bajo y sus lentes de armazón dorado le daban un aire de profesional retirada o de académica. Daniel extendió su mano para ayudarla a levantarse. ¿Se encuentra bien, señora? ¿No se lastimó?, preguntó con genuina preocupación. La mujer aceptó su mano y se puso de pie con sorprendente agilidad para su edad. Estoy bien, gracias a ti, respondió con voz firme pero emocionada, sacudiéndose discretamente el polvo de su ropa. No todos los días uno encuentra a alguien dispuesto a ayudar. La mayoría de las personas solo mira. Daniel se encogió de hombros con modestia. Cualquiera habría hecho lo mismo. Lo importante es que está bien. Recogió el bolso del suelo y se lo entregó, notando que era de cuero genuino y bastante pesado.
pesado. Seguramente contenía algo más que las típicas pertenencias de una mujer. La señora revisó rápidamente el contenido de su bolso, verificando que todo estuviera en orden, y luego miró a Daniel con una intensidad que lo hizo sentir ligeramente incómodo. «Déjame recompensarte por lo que hiciste», dijo, abriendo su cartera. «No, por favor». Daniel levantó las manos en un gesto de rechazo inmediato. «No hice nada que merezca una recompensa, solo hice lo correcto». La mujer insistió, sacando varios billetes de su cartera, pero Daniel ya estaba retrocediendo. «De verdad, señora, no es necesario. Me alegra haber podido ayudar. Solo cuídese y tome un taxi para llegar a donde va». «Sí», sin esperar respuesta. Daniel se apresuró a recoger su mochila del suelo, donde la había dejado caer. Revisó rápidamente que el folder con su tesis siguiera ahí y que no se hubiera arruinado ninguna de sus copias. Todo parecía estar en orden. Cuando se volvió para despedirse, la mujer seguía observándolo con esa mirada penetrante e inquisitiva. «Al menos dime tu nombre», pidió ella. Daniel dudó por un momento, pero le pareció grosero negarse después de todo lo ocurrido. «Daniel. Me llamo Daniel Hernández». La mujer sonrió levemente. «Gracias, Daniel Hernández. Me llamo Mercedes Solís. Espero que podamos encontrarnos de nuevo en circunstancias más agradables». Daniel asintió cortésmente y se despidió con un gesto de la mano antes de apresurarse hacia la estación del metro más cercana. Mientras se alejaba por la avenida Insurgentes, Daniel no podía evitar sentirse satisfecho consigo mismo. No por orgullo, sino por esa sensación cálida que viene de hacer algo bueno sin esperar nada a cambio. Su madre siempre le había enseñado que la educación y los valores eran las únicas herencias verdaderas que podía darles, y momentos como ese le confirmaban que esas lecciones habían valido la pena. Llegó a la estación Insurgentes justo cuando las luces del atardecer se desvanecían completamente, dando paso a la noche chilanga con todo su caos y energía característicos. El metro iba repleto como siempre a esa hora, con personas regresando del trabajo, estudiantes como él volviendo de la universidad, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con pregones creativos. Daniel encontró un pequeño espacio donde pudo sostenerse de uno de los tubos verticales y sacó su celular para revisar los mensajes. Tenía 3 de su grupo de tesis preguntando sobre el avance del proyecto integrador y uno de su madre recordándole que comprara tortillas en el camino a casa. Sonrió al leer ese último mensaje. Por muy difícil que fuera su situación económica, su familia era su ancla y su motivación para seguir adelante. Lo que Daniel no sabía era que, en ese mismo momento, Mercedes Solís estaba sentada en el asiento trasero de un Mercedes-Benz último modelo que su chofer había traído después de que ella lo llamara, pensando profundamente en el joven que la había ayudado. Mercedes no era una mujer ordinaria, aunque hacía todo lo posible por parecerlo cuando caminaba por las calles de la ciudad. Era la fundadora y directora ejecutiva de Solís Consulting Group, una de las empresas de consultoría empresarial más prestigiosas de México y América Latina. Durante 40 años había construido un imperio desde cero, comenzando como una joven egresada de economía que ofrecía asesoría a pequeñas empresas desde un cubículo compartido en la colonia Condesa. Ahora su empresa tenía oficinas en 6 países, más de 500 empleados y clientes que incluían corporativos multinacionales y empresas familiares que buscaban profesionalizarse. Pero el éxito no había sido fácil ni había venido sin sacrificios. Mercedes recordaba perfectamente los días en que ella también había sido la becaria que trabajaba de noche para pagar sus estudios, la estudiante que a veces tenía que elegir entre comprar libros o comer decentemente. Esa tarde, Mercedes había salido de su oficina corporativa en Santa Fe para visitar una galería de arte en la Roma donde planeaba adquirir algunas obras para decorar las nuevas instalaciones de su empresa. Era uno de esos raros momentos en que se daba el lujo de caminar sola por la ciudad, sin asistentes ni escoltas, solo para recordar cómo era la vida de las personas comunes. Había decidido llevar su bolso favorito, uno de piel italiana, que le había regalado su difunto esposo 30 años atrás, y que contenía no solo su cartera, sino también una memoria USB con información confidencial de varios proyectos empresariales valorados en millones de pesos. Cuando el ladrón
ladrón intentó arrebatárselo, su primer impulso no había sido proteger el dinero en efectivo o sus tarjetas de crédito, sino esa memoria USB que representaba meses de trabajo de su equipo. El joven que la había ayudado no tenía forma de saber todo eso, no tenía forma de entender la verdadera magnitud de lo que había salvado, y precisamente esa ignorancia hacía su acción aún más valiosa. Daniel Hernández había ayudado simplemente porque era lo correcto, sin calcular beneficios ni esperar recompensas. Ese tipo de integridad era exactamente lo que Mercedes había estado buscando durante meses sin encontrarlo. La verdad era que Mercedes estaba en medio de un proyecto especial y muy personal. Después de 4 décadas construyendo su empresa, había llegado el momento de pensar en la sucesión y en cómo asegurar que su legado continuara no solo generando ganancias, sino también manteniendo los valores que siempre la habían guiado. Había estado buscando discretamente jóvenes talentos, no necesariamente dentro de su empresa, sino en el mundo real. Personas que demostraran no solo inteligencia y capacidad académica, sino también carácter e integridad moral. Tenía un programa en mente, una especie de incubadora de talento, donde ella personalmente mentorizaría a jóvenes prometedores, preparándolos no solo para trabajar en su empresa, sino para convertirse en líderes empresariales con conciencia social. Pero encontrar candidatos dignos había resultado más difícil de lo esperado. La mayoría de los jóvenes brillantes que conocía a través de universidades y programas formales estaban demasiado enfocados en conexiones, en networking, en conseguir el siguiente peldaño en la escalera corporativa. No había nada malo en eso, pero Mercedes buscaba algo diferente, buscaba hambre genuina de conocimiento, humildad combinada con ambición y sobre todo ese tipo de valor moral que no se enseña en ningún salón de clases. Durante el trayecto a su residencia en las lomas de Chapultepec, Mercedes le pidió a su asistente personal que investigara todo lo posible sobre Daniel Hernández. Le dio el nombre completo y una descripción física detallada, mencionando que probablemente era estudiante universitario basándose en su apariencia y la mochila llena de libros que cargaba. También recordaba que uno de los folders que había visto brevemente cuando Daniel recogió su mochila tenía el logotipo de la UNAM. Su asistente, Roberto Mendoza, un eficiente profesional de 35 años que llevaba 10 trabajando para Mercedes, tomó nota de todo sin hacer preguntas. Conocía bien a su jefa y sabía que cuando ella mostraba interés particular en alguien, siempre había una razón de peso. «Quiero saber todo para mañana en la tarde», instruyó Mercedes. Su carrera, su promedio, su situación familiar, sus intereses, cualquier cosa relevante. Pero hazlo discretamente. No quiero que nadie lo asuste ni que piense que está siendo investigado para algo negativo. Roberto asintió y comenzó a hacer llamadas incluso antes de que el auto llegara a su destino. A la mañana siguiente, Daniel despertó temprano como siempre. Eran las 5:30 de la mañana cuando su despertador sonó en el pequeño cuarto que compartía con sus hermanas, quienes seguían durmiendo profundamente antes de tener que levantarse para ir a la secundaria. Se vistió en silencio, recogió su mochila ya preparada desde la noche anterior y salió hacia la cocina donde su madre, doña Patricia, ya estaba preparando el desayuno. «Buenos días, mijo», lo saludó con una sonrisa cansada pero genuina. Patricia Hernández trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas de Polanco y Lomas, un trabajo físicamente agotador que realizaba 6 días a la semana para mantener a sus 3 hijos después de que su esposo los abandonara cuando Daniel tenía 12 años. Ver a su hijo mayor destacarse académicamente, a pesar de todas las dificultades, era su mayor orgullo y su principal motivación para seguir adelante. «Buenos días, mamá», respondió Daniel, dándole un beso en la mejilla antes de sentarse a la mesa. Desayunó rápidamente unos huevos con frijoles y tortillas mientras repasaba mentalmente su agenda del día. 2 clases en la mañana, asesoría con su director de tesis al mediodía, turno en la papelería por la tarde y por la noche tenía que avanzar en los cálculos finales de su proyecto de optimización. Lo que Daniel no mencionó a su madre durante el desayuno fue el incidente del día anterior. No quería preocuparla ni que pensara que caminar por la Roma era peligroso. En realidad, todo había terminado bien y él consideraba que no había sido para tanto.
tanto. Después de despedirse de su madre y dejarle algo de dinero para el mandado del día, Daniel emprendió su rutina diaria: caminar 15 minutos hasta la estación del metro, tomar la línea rosa hasta Insurgentes, cambiar a la línea naranja hasta Copilco y finalmente abordar uno de los autobuses internos que recorrían Ciudad Universitaria. El trayecto completo le tomaba poco más de hora y media, tiempo que aprovechaba para leer papers académicos en su celular o repasar apuntes. Esa mañana, sin embargo, se descubrió pensando recurrentemente en la mujer que había ayudado el día anterior, Mercedes Solís. Había algo en ella, en su porte y en la forma como lo había mirado, que le hacía pensar que no era una persona ordinaria. Pero Daniel desechó esos pensamientos rápidamente. El mundo estaba lleno de personas interesantes y él tenía preocupaciones más inmediatas, como terminar su tesis y conseguir un empleo que le permitiera ayudar mejor a su familia. Las clases de esa mañana transcurrieron con normalidad. En su curso de sistemas de calidad total, el profesor los puso a trabajar en equipos analizando un caso de estudio sobre Toyota y su famoso sistema de producción. Daniel, como era habitual, terminó liderando su equipo no porque lo buscara, sino porque sus compañeros naturalmente recurrían a él cuando había dudas o desacuerdos. Tenía esa rara habilidad de explicar conceptos complejos de manera simple y de encontrar soluciones prácticas a problemas teóricos. «Oye, Daniel», le dijo uno de sus compañeros al terminar la clase, «varios del grupo vamos a juntarnos en la tarde para trabajar en el proyecto final. ¿Te nos unes? Podríamos pagar unas pizzas». Daniel agradeció la invitación, pero la rechazó amablemente. «Tengo que trabajar en la tarde, pero cualquier cosa me escriben y desde allá les ayudo con lo que necesiten». No mencionó que probablemente esas pizzas representaban para él el presupuesto de comida de 2 días, o que el simple hecho de quedarse estudiando en CEU le implicaría gastos de transporte extra que no podía permitirse. Para Daniel, esas eran realidades que había aprendido a manejar sin resentimiento ni autocompasión. Era su vida y estaba haciendo lo mejor posible con las cartas que le habían tocado. La asesoría con su director de tesis, el doctor Ramírez, fue particularmente productiva. El doctor era un académico de la vieja escuela, exigente pero justo, que veía en Daniel el tipo de estudiante que cualquier profesor sueña con tener. Revisaron juntos los últimos cálculos del modelo de optimización que Daniel había desarrollado, un sistema complejo que proponía mejoras en la distribución de mercancías para empresas medianas usando algoritmos de programación lineal combinados con análisis de Big Data. «Esto está muy bien, Daniel», comentó el doctor Ramírez mientras revisaba las hojas de cálculo en la computadora. «De hecho, está tan bien que yo diría que tiene potencial para publicarse en una revista académica. ¿Has pensado en eso?» Daniel sintió una oleada de orgullo, pero también de realismo. «Me encantaría, doctor, pero publicar en revistas internacionales tiene costos que ahora mismo no puedo cubrir. Además, necesito graduarme pronto y conseguir trabajo». El doctor Ramírez asintió comprensivamente. Conocía la situación de Daniel y admiraba su enfoque pragmático. «Entiendo perfectamente, pero quiero que sepas que cuando estés listo, yo con gusto te apoyaré en ese proceso. Tu trabajo merece ser reconocido más allá de esta universidad». Daniel agradeció las palabras de su profesor y prometió pensarlo una vez que se graduara y su situación económica se estabilizara un poco. Después de la asesoría, Daniel tomó el metro de regreso hacia el centro de la ciudad para llegar a su trabajo en la papelería. El local se llamaba Papelería y Copias Rápidas Jiménez y estaba ubicado en una esquina cerca de la Alameda Central, en la colonia Juárez. El dueño, don Arturo Jiménez, era un hombre de 60 años que había contratado a Daniel hace 2 años después de ver cómo el joven ayudaba a otros clientes a resolver problemas con las copiadoras y a dar formato a documentos en la computadora. Lo que comenzó como un trabajo ocasional de fin de semana se había convertido en un empleo de medio tiempo, donde Daniel trabajaba de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche. Su trabajo consistía principalmente en atender el mostrador, hacer fotocopias, operar las impresoras y ayudar a los clientes con servicios de engargolado, enmicado y diseño básico. Don Arturo pagaba puntualmente cada viernes y aunque el salario no era generoso, era honesto y respetaba los horarios para que Daniel pudiera seguir estudiando. Además, la ubicación de la
papelería era conveniente porque muchos estudiantes y profesionistas de oficinas cercanas acudían regularmente, lo que hacía el ambiente de trabajo dinámico e interesante. Esa tarde en particular, la papelería estaba más concurrida de lo normal. Era temporada de fin de semestre y muchos estudiantes llegaban desesperados a imprimir trabajos finales y proyectos. Daniel atendía con su eficiencia característica, manejando 3 o 4 solicitudes simultáneamente sin perder la calma ni la cortesía. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando había una fila considerable de clientes esperando, entró una mujer que llamó inmediatamente su atención. Era Mercedes Solís, la señora que había ayudado el día anterior. Daniel parpadeó sorprendido, pensando por un momento que era una coincidencia demasiado extraña para ser real. Mercedes también lo reconoció de inmediato y una sonrisa discreta iluminó su rostro. Se formó en la fila como cualquier otro cliente, esperando pacientemente su turno mientras Daniel atendía a las personas delante de ella. Cuando finalmente llegó al mostrador, Mercedes lo saludó como si fueran viejos conocidos. «Qué sorpresa encontrarte aquí, Daniel», dijo con tono amigable, pero sin exagerar la familiaridad. Daniel, todavía procesando la improbable coincidencia, respondió con su cortesía habitual. «Señora Solís, qué gusto verla de nuevo. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien después de lo de ayer?» Mercedes asintió. «Todo perfecto, gracias a ti. Y llámame Mercedes, por favor. Lo de señora me hace sentir más vieja de lo que ya soy». Daniel sonrió levemente, pero mantuvo el profesionalismo. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» Mercedes colocó sobre el mostrador una memoria USB. «Necesito imprimir unas presentaciones ejecutivas. Son como 200 hojas en total, a color, en papel de buena calidad, y necesito que queden engargoladas con portadas y contraportadas. ¿Es algo que puedan hacer?» Daniel tomó la memoria y la conectó a la computadora detrás del mostrador. «Claro que sí. Déjeme revisar los archivos para darle un presupuesto exacto». Mientras abría los documentos, no pudo evitar notar la calidad profesional del material. Eran presentaciones de consultoría empresarial, con gráficos complejos, análisis financieros detallados y propuestas de reestructuración organizacional. El contenido era del tipo que Daniel había visto en sus clases de administración estratégica, pero elaborado con un nivel de sofisticación que solo se veía en empresas de consultoría de primer nivel. «Son 5 presentaciones diferentes», explicó Mercedes mientras Daniel revisaba los archivos. «Cada una necesita 20 copias. Sé que es bastante trabajo. ¿Cuánto tiempo tomaría?» Daniel hizo un cálculo mental rápido. Eran casi 1000 hojas en total si consideraba todas las copias necesarias. «Considerando la cantidad y el acabado que necesita, yo diría que unas 4 horas para hacerlo bien. Podría tenerlo listo para mañana en la tarde». Mercedes negó con la cabeza. «En realidad, las necesito para mañana en la mañana. Tengo una presentación importante con clientes a las 9. Sé que es poco tiempo, pero ¿sería posible?» Daniel miró el reloj. Eran las 5:10 de la tarde. Si se quedaba después de su horario normal, técnicamente podría terminar el trabajo para las 11 de la noche o medianoche. Eso significaría llegar a su casa pasada la medianoche, dormir pocas horas y perder tiempo de estudio para su examen de la próxima semana. Pero la expresión en el rostro de Mercedes no era de capricho, sino de genuina necesidad profesional. «Déjeme hablar con mi jefe un momento», dijo Daniel. Se acercó a don Arturo, quien estaba en la trastienda organizando inventario, y le explicó la situación. El dueño salió a ver a la cliente y después de intercambiar algunas palabras con Mercedes sobre las especificaciones del trabajo, dio su aprobación. «Puedes quedarte el tiempo que necesites, muchacho, pero asegúrate de cobrar bien el trabajo. Incluye el tiempo extra». Daniel agradeció y regresó al mostrador para darle el presupuesto a Mercedes. El precio era considerable, casi 3,000 pesos por todo el trabajo, considerando el material, el tiempo y la urgencia. Mercedes ni siquiera pestañeó. «Perfecto, ¿necesitas un adelanto?» Daniel negó con la cabeza. «No es necesario. Puede pagar cuando venga por el trabajo mañana. ¿A qué hora le vendría bien pasar?» Mercedes pareció sorprendida por esa muestra de confianza. «Podría venir a las 7 de la mañana. ¿Estará abierto a esa hora?» Don Arturo, que había escuchado la conversación, intervino. «Por un trabajo así abriré temprano sin problema. Aquí estaremos a las 7, señora». Una vez que Mercedes se
se retiró después de dejar clara las especificaciones finales y sus datos de contacto por si surgía alguna duda, Daniel se dispuso a comenzar el trabajo. Don Arturo se ofreció a quedarse un rato más para ayudarlo, pero Daniel insistió en que él podía manejarlo solo y que su jefe debía irse a descansar. «Ya has hecho mucho dejándome quedar, don Arturo. Yo me encargo de cerrar bien y de activar la alarma cuando termine». El dueño aceptó finalmente, confiando en la responsabilidad de Daniel, que había demostrado en 2 años de trabajo impecable. Antes de irse, le dejó dinero para que comprara algo de cenar y le recordó que no se desvelara demasiado. Una vez solo en la papelería, Daniel se arremangó metafóricamente y comenzó a trabajar. Primero organizó todas las presentaciones en carpetas digitales separadas para evitar confusiones. Luego configuró la impresora a color para obtener la mejor calidad posible. Cada presentación tenía alrededor de 40 páginas, lo que significaba 1000 páginas en total, considerando las 20 copias de cada una. La impresora, aunque buena, solo podía manejar una cantidad limitada de papel a la vez, así que Daniel tendría que estar atento para recargarla constantemente. Mientras las primeras páginas comenzaban a salir de la impresora, Daniel aprovechó para revisar el contenido más detenidamente. Las presentaciones eran fascinantes desde una perspectiva académica. Una de ellas analizaba la reestructuración de una empresa familiar dedicada a la manufactura de autopartes, proponiendo mejoras en su cadena de suministro que, según los cálculos presentados, podrían aumentar su rentabilidad en un 22%. Otra presentación trataba sobre la implementación de metodologías ágiles en una empresa de servicios financieros tradicional, algo que Daniel había estudiado teóricamente en sus clases, pero nunca había visto aplicado a un caso real con tanto detalle. Los análisis eran profundos y las recomendaciones estaban respaldadas por datos duros y proyecciones financieras complejas. Era exactamente el tipo de trabajo que Daniel aspiraba a hacer algún día. Consultoría empresarial de alto nivel que realmente generara valor y transformara organizaciones. Mientras organizaba las hojas impresas y preparaba cada juego para engargolar, Daniel se permitió soñar despierto por un momento, imaginándose a sí mismo en unos años trabajando en proyectos similares, usando su conocimiento para ayudar a empresas a mejorar. Las horas pasaron con sorprendente rapidez. Daniel cayó en un ritmo casi meditativo. Alimentar papel a la impresora, recoger las páginas impresas, organizarlas en sets completos, verificar que no hubiera errores ni páginas faltantes. Alrededor de las 9 de la noche, cuando aproximadamente la mitad del trabajo estaba terminada, se tomó un breve descanso para comer los tacos al pastor que había comprado en un puesto callejero cercano. Mientras comía, revisó su celular y encontró varios mensajes de su madre preguntando a qué hora llegaría. Le explicó brevemente la situación, omitiendo mencionar que se quedaría hasta muy tarde. «Voy a llegar un poco tarde, mami. No te preocupes y duérmete temprano. Te amo». Su madre respondió con un emoji de corazón y un mensaje recordándole que comiera algo. Daniel sonrió ante la preocupación materna y regresó a su trabajo. Para las 11 de la noche tenía 4 de las 5 presentaciones completamente terminadas, impresas, engargoladas y con sus respectivas portadas. La última presentación era la más extensa y compleja, con gráficos de alta resolución que requerían más tiempo de impresión. Daniel estimó que terminaría alrededor de la medianoche si todo salía bien. Mientras trabajaba en ese tramo final, Daniel no pudo evitar pensar en lo extraña que había sido la coincidencia de que Mercedes Solís apareciera en la papelería justo al día siguiente de su encuentro. La Ciudad de México tenía millones de habitantes y cientos de papelerías. ¿Qué probabilidades había de que ella lo encontrara específicamente en ese lugar? A menos que no fuera una coincidencia. Daniel sacudió la cabeza, desechando ese pensamiento como producto del cansancio. Estaba empezando a sonar como esas personas que ven conspiraciones en todas partes. Lo más probable es que Mercedes trabajara u oficinas cercanas y simplemente hubiera buscado papelería cerca de mí en Google Maps. O tal vez recordaba vagamente que él mencionó algo sobre trabajar en una papelería el día anterior, aunque Daniel estaba bastante seguro de no haber dicho nada sobre su trabajo. En cualquier caso, no tenía sentido darle más vueltas al asunto. Lo importante era
terminar el trabajo a tiempo y con la calidad prometida. Finalmente, a las 12:15 de la madrugada, Daniel colocó la última portada en el último engargolado. 5 paquetes perfectamente organizados estaban listos sobre el mostrador. Revisó cada uno meticulosamente, verificando que todas las páginas estuvieran en orden y que la calidad de impresión fuera uniforme. Satisfecho con el resultado, Daniel procedió a cerrar la papelería siguiendo meticulosamente el protocolo que don Arturo le había enseñado. Apagar todas las máquinas, verificar que no quedaran equipos conectados que pudieran causar problemas, guardar el dinero de la caja fuerte y activar el sistema de alarma antes de salir. Ya en la calle, a esa hora de la madrugada, la colonia Juárez tenía una atmósfera completamente diferente a la del día. Las oficinas estaban cerradas, los trabajadores se habían ido hace horas y solo quedaban algunos bares y restaurantes nocturnos abiertos. Daniel caminó rápidamente hacia la estación del metro más cercana, pero al llegar se encontró con las rejas cerradas. El último tren había pasado hacía más de una hora. Suspiró resignado. Tendría que tomar un pecero o un Uber, lo cual implicaba un gasto no contemplado en su ajustado presupuesto. Después de considerar las opciones, decidió que lo más seguro a esa hora era tomar un Uber, aunque el costo sería considerable. Pidió el viaje y esperó en una zona bien iluminada, cerca de una tienda de conveniencia. El trayecto a su casa en la colonia Doctores fue silencioso. Daniel iba en el asiento trasero, mirando por la ventana cómo la ciudad nocturna pasaba frente a sus ojos. Vendedores ambulantes recogiendo sus puestos, trabajadores nocturnos comenzando sus turnos, indigentes buscando lugares para dormir. Era una realidad que él conocía bien. Una ciudad que nunca dormía completamente y que tenía 1000 caras, dependiendo de la hora y el lugar. Cuando finalmente llegó a su edificio, subió sigilosamente las escaleras hasta el tercer piso donde estaba su departamento, tratando de no hacer ruido para no despertar a sus vecinos. Entró a su hogar encontrando todo en silencio y oscuridad. Su madre y hermanas ya estaban dormidas. Daniel se dirigió directamente a su cuarto, se cambió de ropa y se dejó caer en su colchón, exhausto pero satisfecho. Revisó su celular una última vez antes de dormir y vio que era la 1:30 de la madrugada. Tenía que levantarse en 4 horas para llegar temprano a la papelería antes de que Mercedes pasara por su trabajo. Programó su alarma y cerró los ojos, durmiéndose casi instantáneamente. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Cuando la alarma de Daniel sonó a las 5:30, sintió como si apenas hubiera cerrado los ojos. Se levantó con dificultad, se dio una ducha rápida para despabilarse y salió de casa sin desayunar, llevándose solo una manzana y un pan dulce que comería en el camino. Esta vez tuvo suerte con el transporte. Tanto el metro como el autobús llegaron casi inmediatamente y llegó a la papelería a las 6:40, justo cuando don Arturo estaba abriendo las rejas del local. «Buenos días, muchacho», lo saludó el dueño con una sonrisa. «¿Cómo te fue anoche? ¿Quedó todo bien?» Daniel asintió mientras entraban juntos al local. «Todo perfecto, don Arturo. Los trabajos quedaron listos y creo que la cliente va a estar muy satisfecha». Efectivamente, los 5 paquetes seguían sobre el mostrador donde Daniel los había dejado, impecables y profesionales. Don Arturo los revisó brevemente y silbó impresionado. «Hiciste un trabajo excelente, como siempre. Esta señora va a quedar muy contenta». Prepararon el local para abrir, encendiendo luces y equipos, organizando el mostrador y preparando la caja registradora. Exactamente a las 7 en punto, un auto último modelo se estacionó frente a la papelería. Mercedes Solís bajó del asiento trasero, luciendo impecable en un traje ejecutivo color gris oscuro que gritaba autoridad y profesionalismo. Mercedes entró a la papelería con paso decidido pero amigable. Su mirada se dirigió inmediatamente a los paquetes sobre el mostrador y luego a Daniel, quien la saludó con profesionalismo a pesar del cansancio que sentía. «Buenos días, señora...» «Perdón, Mercedes, su trabajo está listo». Mercedes se acercó al mostrador y Daniel le mostró cada uno de los 5 paquetes, abriéndolos brevemente para que ella pudiera verificar la calidad. Mercedes revisó meticulosamente, pasando páginas al azar, verificando que los colores fueran vibrantes, que los gráficos estuvieran nítidos, que el engargolado estuviera firme y profesional. Después de unos minutos de inspección, asintió con evidente satisfacción. «Esto está excelente.
Excelente, realmente excelente. No esperaba menos viniendo de ti. Sacó su cartera y pagó el monto completo en efectivo, más una propina generosa que don Arturo insistió en que Daniel se quedara. Te lo ganaste con el trabajo de anoche, dijo el dueño con firmeza. Mercedes, que había escuchado el comentario, miró a Daniel con curiosidad. ¿Te quedaste trabajando hasta tarde para terminar esto? Daniel se encogió de hombros con modestia. Era necesario para que estuviera listo a tiempo. No es para tanto. Mercedes lo observó en silencio por un momento con esa misma mirada penetrante que Daniel había notado el primer día que se conocieron. Parecía estar evaluándolo, midiendo algo más allá de su habilidad para hacer fotocopias. Daniel, tengo una propuesta para ti, dijo finalmente. En unos días voy a necesitar algunos trabajos más, similares a este, pero tal vez un poco más complejos. Son materiales para varias presentaciones ejecutivas que mi empresa realizará durante el próximo mes. ¿Estarías interesado en encargarlos? Por supuesto, pagaría muy bien y respetaría tus horarios de estudio. Daniel miró a don Arturo, buscando su aprobación. El dueño asintió con entusiasmo. Por mí no hay problema, muchacho. Clientes así son exactamente lo que necesitamos. Daniel volvió su atención a Mercedes. Sería un honor ayudarla con eso. Puede confiar en que los trabajos estarán hechos con la misma calidad y puntualidad. Mercedes sonrió satisfecha. Perfecto. Te llamaré en los próximos días para coordinar los detalles. Intercambiaron números telefónicos y Mercedes se despidió, llevándose sus presentaciones perfectamente organizadas. Daniel y don Arturo la vieron partir en su elegante auto, y solo entonces el dueño se volvió hacia Daniel con expresión curiosa. Esa no es una cliente común y corriente, muchacho. El tipo de presentaciones que tiene no son de una empresita pequeña. ¿Sabes quién es? Daniel negó con la cabeza. Solo sé que se llama Mercedes Solís y que al parecer trabaja en consultoría empresarial. Don Arturo asintió pensativamente, pero no dijo nada más. Los siguientes días transcurrieron con normalidad para Daniel. Asistió a sus clases, trabajó en su tesis, cumplió sus turnos en la papelería y ayudó a su madre con algunas reparaciones necesarias en el departamento. 3 días después del trabajo para Mercedes, ella llamó tal como había prometido. Daniel, habla Mercedes. ¿Tienes tiempo para hablar un momento? Daniel acababa de salir de una clase y estaba caminando por los pasillos de la Facultad de Ingeniería. Sí, claro, dígame. Mercedes fue directa al punto. Tengo otro trabajo, pero este es diferente. Necesito ayuda con algo más que solo imprimir y engargolar. Estoy preparando una propuesta importante para un cliente que busca optimizar su cadena de distribución en el sector retail. Vi que estudias ingeniería industrial, así que pensé que tal vez podrías ayudarme a revisar algunos cálculos y darme tu opinión sobre ciertos modelos matemáticos que estamos considerando. Por supuesto, te pagaría como asesor externo, no como empleado de papelería. Daniel se detuvo en seco, sorprendido por la propuesta. Sí estudio ingeniería industrial y he trabajado bastante con optimización de cadenas de suministro para mi tesis, pero no soy ningún experto. Apenas estoy por graduarme. Mercedes pareció apreciar la honestidad. Precisamente tu perspectiva fresca es lo que necesito. A veces, cuando uno lleva muchos años haciendo las cosas de cierta manera, se pierde la capacidad de ver soluciones innovadoras. Además, he revisado tu perfil académico y tu tesis promete ser excelente. Daniel sintió un escalofrío. ¿Revisó mi perfil académico? ¿Cómo? Hubo una pausa breve antes de que Mercedes respondiera. Tengo mis fuentes. No te preocupes, no hice nada ilegal ni invasivo. Simplemente hablé con algunas personas en la UNAM que conocen tu trabajo. Todos hablan muy bien de ti. Así que, ¿qué dices? ¿Te interesa? Daniel procesó rápidamente la información. Por un lado, era extraño que esta mujer hubiera investigado sobre él. Por otro lado, la oportunidad de trabajar en un proyecto real de consultoría, incluso si solo era revisando cálculos, era exactamente el tipo de experiencia que necesitaba para su currículum. Me interesa, respondió finalmente. ¿Cuándo y dónde quiere que nos veamos? Mercedes sonó complacida. ¿Qué te parece mañana en la tarde? Puedo enviar un auto a recogerte donde tú digas y llevarte a mi oficina. Trabajaríamos unas 2 o 3 horas revisando los modelos. Te pagaría 1,000 pesos por hora. ¿Te parece justo? Daniel casi se atraganta con su propia saliva. 1,000 pesos por hora era más de lo que ganaba en una semana completa trabajando en la papelería. Es muy
generoso. ¿Está segura? Mercedes rió suavemente. Completamente segura. El conocimiento y el tiempo de las personas capacitadas valen mucho, Daniel. Es hora de que empieces a valorar los tuyos. Entonces, ¿nos vemos mañana? Daniel aceptó, todavía procesando la surreal situación. Coordinaron los detalles. Mercedes enviaría un auto a recogerlo a las 4 de la tarde, afuera de Ciudad Universitaria. Cuando la llamada terminó, Daniel se quedó parado en medio del pasillo de la facultad, mirando su celular con una mezcla de emoción e incredulidad. Un estudiante que pasaba a su lado lo miró extrañado, pero Daniel ni siquiera lo notó. Su mente ya estaba corriendo, pensando en qué preguntas debería preparar, qué conocimientos debería repasar, cómo debería presentarse en una oficina corporativa. Esa noche, después de su turno en la papelería, Daniel se quedó despierto hasta tarde preparándose. Repasó todos sus apuntes sobre optimización de cadenas de suministro, revisó los capítulos más relevantes de su tesis y hasta buscó información en Internet sobre las mejores prácticas en consultoría empresarial. Quería estar lo mejor preparado posible. Al día siguiente, Daniel se presentó puntualmente en el lugar acordado. A las 4 en punto, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente a él. El conductor, un hombre de mediana edad con uniforme formal, bajó y le preguntó cortésmente si era Daniel Hernández. Al confirmar su identidad, el chofer le abrió la puerta trasera con una reverencia. Daniel subió, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese auto lujoso que probablemente costaba más que todo lo que su familia ganaría en varios años. El trayecto los llevó hacia Santa Fe, el distrito corporativo más moderno de Ciudad de México. Daniel observaba por la ventana cómo los edificios se volvían cada vez más altos y elegantes, con fachadas de cristal que reflejaban el sol vespertino. Finalmente llegaron a una torre corporativa de 30 pisos. El chofer lo condujo hasta el lobby, donde una recepcionista ya estaba esperándolo. Señor Hernández, bienvenido a Solís Consulting Group. La señora Solís lo está esperando en el piso 28. Daniel siguió a la recepcionista hasta los elevadores, todavía procesando mentalmente esas palabras. Solís Consulting Group. Sacó su celular y rápidamente buscó en Google. Los resultados lo dejaron atónito. Solís Consulting Group era una de las empresas de consultoría más prestigiosas de México y América Latina, fundada hace 4 décadas por Mercedes Solís Villaseñor, considerada una de las empresarias más exitosas y respetadas del país. La empresa tenía más de 500 empleados, oficinas en 6 países y clientes que incluían empresas Fortune 500. Mercedes no era simplemente una mujer de negocios exitosa, era prácticamente una leyenda en el mundo de la consultoría empresarial mexicana. Había construido su imperio desde cero, comenzando como una joven egresada que ofrecía asesoría desde un pequeño cubículo hasta convertirse en la cabeza de una corporación multimillonaria. Daniel sintió que las piernas le temblaban ligeramente. Había estado ayudando de manera completamente casual a una de las empresarias más importantes de México. La mujer que había salvado de un asalto no era una señora común, sino alguien cuyo tiempo valía probablemente miles de dólares por hora, y él le había rechazado propina como si nada. Daniel no sabía si reír o asustarse ante su propia ingenuidad. El elevador se detuvo en el piso 28 y Daniel salió a un espacio que parecía sacado de una revista de arquitectura corporativa. Paredes de cristal permitían ver increíbles vistas de la ciudad. Los pisos eran de mármol pulido, las oficinas tenían muebles de diseño y por todas partes había empleados vestidos impecablemente, moviéndose con propósito. La recepcionista lo guió por un pasillo hasta llegar a una oficina de esquina con vistas panorámicas espectaculares. Mercedes estaba sentada detrás de un escritorio enorme, revisando documentos en una computadora de pantalla doble. Al verlo entrar, se levantó con una sonrisa genuina. «Daniel, qué gusto que hayas venido. Por favor, siéntate», señaló un área de su oficina que tenía sofás cómodos y una mesa de centro donde ya había una laptop abierta y varios documentos impresos. Daniel se sentó, tratando de no parecer tan intimidado como se sentía. Mercedes se unió a él, sentándose en el sofá opuesto con una taza de café en la mano. «Antes de comenzar con el trabajo, quiero hablar contigo con honestidad», comenzó Mercedes con tono serio pero amable. «Supongo que ya te diste cuenta de quién soy y qué empresa dirijo.
hijo, continuó Mercedes. Daniel asintió lentamente. Acabo de investigar un poco antes de subir. Solís Consulting Group es impresionante. Mercedes sonrió levemente. Sí, supongo que lo es, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es que quiero explicarte por qué estás aquí. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Cuando me ayudaste aquel día en la calle, no fue solo que evitaras que me robaran, fue la manera como lo hiciste. No dudaste, no pediste nada a cambio, y cuando traté de darte dinero, lo rechazaste sinceramente. Eso me llamó muchísimo la atención. Luego, cuando casualmente te encontré en la papelería, hizo énfasis en la palabra casualmente con un gesto de comillas con los dedos. Pude ver tu ética de trabajo, la manera como manejabas múltiples tareas simultáneamente, cómo tratabas a los clientes con respeto sin importar quiénes fueran, y especialmente cómo te quedaste trabajando hasta tarde para cumplir con el compromiso que habías hecho. Esas son cualidades que yo valoro inmensamente. Daniel escuchaba en silencio, comenzando a entender que nada de esto había sido casualidad. Entonces, ¿usted me buscó intencionalmente en la papelería? Mercedes asintió sin mostrar vergüenza alguna. Sí, investigué dónde trabajabas y fui específicamente ahí. Necesitaba ver cómo eras en tu ambiente laboral y déjame decirte que superaste mis expectativas. Luego, investigué tu rendimiento académico, hablé con tus profesores, me enteré de tu situación familiar. No lo hice por morbo ni por invasión a tu privacidad, Daniel. Lo hice porque estoy buscando algo muy específico y creo que tú podrías ser exactamente lo que necesito. Daniel sintió una mezcla de emociones: sorpresa por la revelación, cierta incomodidad por haber sido investigado sin su conocimiento, pero también curiosidad genuina. ¿Qué está buscando exactamente? Mercedes se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más intensa. Estoy buscando talento genuino, Daniel. Inteligencia combinada con integridad, capacidad académica unida a valores sólidos, ambición que no esté manchada por atajos o falta de ética. Durante 4 décadas he construido esta empresa basándome en esos principios, y ahora que me acerco al final de mi carrera activa, quiero asegurarme de que mi legado continúe en las manos correctas. Mercedes continuó explicando. Hace un año comencé un programa especial, algo que llamo mi proyecto legado. La idea es identificar jóvenes talentos excepcionales que demuestren no solo capacidad intelectual, sino también carácter moral. Una vez identificados, los mentorizo personalmente. Les doy oportunidades reales de aprender el negocio de la consultoría desde adentro y eventualmente los integro a posiciones de liderazgo en mi empresa. No es caridad ni es un favor. Es una inversión en talento que de otra manera podría perderse simplemente porque el sistema actual favorece más las conexiones que el mérito. Daniel procesaba cada palabra cuidadosamente. ¿Y usted cree que yo podría ser parte de ese programa? Mercedes sonrió ampliamente. No solo lo creo, Daniel. Estoy bastante segura. En el último año he evaluado discretamente a docenas de jóvenes. Algunos eran brillantes académicamente, pero carecían de ética. Otros tenían buenos valores, pero no la capacidad intelectual necesaria. Tú eres la primera persona que he encontrado que parece tener ambas cosas en el nivel que busco. Por eso estás aquí. Daniel sintió que el corazón le latía aceleradamente. Esto sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué implicaría exactamente formar parte de ese programa? Mercedes se levantó y caminó hacia su escritorio, regresando con una carpeta que colocó sobre la mesa de centro. Déjame explicarte detalladamente. Si aceptas, trabajarías directamente conmigo como asistente de consultoría durante los próximos 2 años. Aprenderías cada aspecto del negocio: cómo analizar empresas, cómo identificar problemas operacionales, cómo diseñar soluciones efectivas, cómo presentar propuestas a clientes. Todo. Trabajarías en proyectos reales con clientes reales, inicialmente bajo mi supervisión directa, pero gradualmente con más autonomía. Al mismo tiempo, la empresa cubriría tus gastos de maestría en alguna universidad de prestigio, aquí o en el extranjero si prefieres. No sería un trabajo de oficina de 9 a 5, sería un entrenamiento intensivo y exigente. Pero al final de esos 2 años, si demuestras lo que creo que puedes demostrar, tendrías una posición garantizada como consultor senior en mi empresa, con un salario inicial de aproximadamente 80,000 pesos mensuales. Daniel sintió
sintió que la habitación daba vueltas. Esa cantidad era más de lo que su madre ganaba en 4 meses trabajando de sol a sol. Yo no sé qué decir. Es increíblemente generoso, pero también suena demasiado bueno para ser real. ¿Qué espera obtener usted a cambio? Mercedes apreció la pregunta escéptica, una señal de que Daniel no era ingenuo ni fácil de manipular. Espero obtener lo que más valoro, la satisfacción de saber que mi empresa continuará operando según los principios que la fundaron. Espero encontrar a alguien que eventualmente pueda ocupar una posición de liderazgo real, no solo como empleado, sino como verdadero socio estratégico. Y sí, también espero tu lealtad y tu mejor esfuerzo durante el tiempo que trabajes conmigo. No te voy a mentir, Daniel, te voy a exigir mucho, probablemente más que cualquier jefe que hayas tenido. Habrá días de 14 horas, habrá proyectos que te frustrarán, habrá clientes difíciles y situaciones complejas, pero también te prometo que aprenderás más en 2 años trabajando aquí que lo que aprenderías en 10 años en cualquier corporativo tradicional. Daniel respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Era una oportunidad extraordinaria, el tipo de cosa que cambiaba vidas. Pero también era aterrador. ¿Puedo pensarlo? Mercedes asintió inmediatamente. Por supuesto, de hecho, insisto en que lo pienses. No quiero una respuesta emocional o apresurada. Quiero que consideres todas las implicaciones, que hables con tu familia si necesitas, que evalúes si realmente es lo que quieres. Toma una semana para decidir. Mientras tanto, ¿qué te parece si de todas formas revisamos esos cálculos de optimización de los que te hablé? Así puedes tener una probada de cómo sería trabajar aquí. Durante las siguientes 3 horas, Daniel y Mercedes trabajaron juntos revisando un complejo modelo de optimización para una cadena de tiendas departamentales que estaba expandiéndose a nivel nacional. El cliente necesitaba determinar las ubicaciones óptimas para nuevos centros de distribución regional, considerando múltiples variables: costos de transporte, densidad poblacional, infraestructura existente, competencia en la zona, proyecciones de crecimiento. Era exactamente el tipo de problema que Daniel había estudiado teóricamente, pero nunca había aplicado a un caso real de esta magnitud. Mercedes le presentó todos los datos, le explicó el contexto del negocio del cliente y luego lo dejó analizar la información a su propio ritmo. Daniel se sumergió en el problema con intensidad total, apenas consciente del paso del tiempo. Hizo preguntas inteligentes, identificó variables que el equipo de Mercedes no había considerado inicialmente y propuso un enfoque ligeramente diferente al modelo que la empresa estaba usando. En lugar de optimizar solo para costos mínimos de distribución, explicó Daniel mientras garabateaba ecuaciones en una pizarra, ¿qué tal si incorporamos también un factor de flexibilidad futura? Es decir, que los centros de distribución no solo sean óptimos para las necesidades actuales, sino que también tengan capacidad de adaptarse a cambios en patrones de consumo o expansión geográfica inesperada. Mercedes observaba con fascinación mientras Daniel desarrollaba su idea. No solo entendía los conceptos matemáticos subyacentes, sino que pensaba estratégicamente sobre las necesidades reales del negocio más allá de los números. Esa era precisamente la combinación que separaba a los consultores mediocres de los excepcionales. Después de casi 2 horas de trabajo intenso, Daniel había propuesto 3 modificaciones al modelo original que, según sus cálculos preliminares, podrían mejorar la eficiencia del sistema de distribución en aproximadamente un 18% adicional a lo que el plan original proyectaba. Mercedes tomó notas detalladas de todo, preguntando ocasionalmente para clarificar ciertos puntos o desafiar ciertos supuestos para ver cómo Daniel defendía su razonamiento. Cuando finalmente terminaron, Mercedes se recostó en su silla con expresión satisfecha. Esto es exactamente lo que esperaba de ti, Daniel. No solo entiendes la teoría, sino que puedes aplicarla creativamente a problemas reales. ¿Sabes cuánto le cobraríamos normalmente a un cliente por este tipo de análisis? Daniel negó con la cabeza. Alrededor de 300,000 pesos, y tomaría a un equipo de 3 consultores aproximadamente 2 semanas de trabajo. Tú acabas de generar ideas que valen fácilmente una tercera parte de eso en solo 2 horas. Mercedes se levantó y sacó de un
cajón de su escritorio un sobre. Este es tu pago por el trabajo de hoy. 3,000 pesos, tal como acordamos. Daniel aceptó el sobre con manos ligeramente temblorosas. 3,000 pesos por 3 horas de trabajo. Era más dinero del que normalmente ganaba en 2 semanas completas en la papelería. Mercedes pareció leer sus pensamientos. Y esto sería solo tu salario inicial como mi asistente. Una vez que completes tu entrenamiento y comiences a trabajar en proyectos más complejos, tu compensación aumentaría proporcionalmente a tu valor. Hizo una pausa y luego agregó en tono más suave: Daniel, sé que esto debe ser abrumador. Sé que probablemente estás pensando que es demasiado bueno para ser verdad o que debe haber algún truco oculto, pero te prometo que no lo hay. Simplemente creo en invertir en talento real y creo que tú tienes un potencial extraordinario que merece ser desarrollado. Daniel guardó silencio por un momento antes de responder. Siento que debería estar más emocionado y simplemente decir que sí inmediatamente, pero necesito procesarlo. Necesito entender qué significaría realmente para mi vida y para mi familia. ¿Eso está bien? Mercedes sonrió con aprobación. Eso está perfectamente bien. De hecho, me preocuparía si dijeras que sí sin pensarlo. Las mejores decisiones son las meditadas, no las impulsivas. El chofer llevó a Daniel de regreso a Ciudad Universitaria. Durante el trayecto, Daniel miraba por la ventana sin realmente ver nada, su mente procesando todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Cuando llegó a CEU, eran casi las 8 de la noche. Sabía que su turno en la papelería ya había comenzado hace horas. Llamó a don Arturo para disculparse por la ausencia y explicarle brevemente que había surgido algo importante. El dueño, siempre comprensivo, le dijo que no se preocupara y que hablaran al día siguiente. Daniel colgó y se dirigió hacia la estación del metro, pero a medio camino decidió que necesitaba caminar un rato para aclarar sus ideas. Deambuló por el campus universitario prácticamente vacío a esa hora, pasando por las facultades donde había pasado los últimos 5 años de su vida formándose. La UNAM había sido su hogar académico, el lugar donde había descubierto su pasión por la ingeniería industrial, donde había hecho amigos que valoraban el conocimiento tanto como él, donde había aprendido que el esfuerzo y la dedicación eventualmente rendían frutos. Y ahora se le presentaba una oportunidad para poner todo ese aprendizaje en práctica en el mundo real, pero de una manera que nunca había imaginado. Esa noche, cuando finalmente llegó a su casa pasadas las 10, encontró a su madre todavía despierta, esperándolo con expresión preocupada. «Mijo, ¿dónde estabas? Me tenías con el pendiente». Daniel se sentó junto a ella en el pequeño sofá de la sala y le contó todo. El encuentro original con Mercedes, la revelación de quién era realmente, la propuesta del programa de mentoría, el trabajo de esa tarde. Doña Patricia escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que Daniel relataba los acontecimientos. Cuando terminó, ella permaneció callada por un largo momento, procesando la información. «Es una bendición, mijo», dijo finalmente con voz emocionada. «Es lo que siempre soñé para ti, que tu esfuerzo y tu dedicación fueran reconocidos y recompensados». Pero Daniel podía ver que había algo más en su expresión. «¿Qué pasa, mamá? ¿Hay algo que te preocupa?» Patricia suspiró profundamente. «Es solo que suena demasiado perfecto, ¿sabes? Y en mi experiencia, cuando algo suena demasiado perfecto, a veces hay aspectos que no estamos viendo. No digo que esa señora tenga malas intenciones, pero quiero que tengas cuidado, que no te dejes deslumbrar solo por el dinero y las oportunidades». Daniel abrazó a su madre. «Lo sé, mamá. Por eso voy a tomarme la semana completa para pensarlo. Voy a investigar más sobre la empresa, voy a consultar con el doctor Ramírez en la universidad, voy a considerar todas las implicaciones. No voy a tomar una decisión apresurada». Patricia asintió, reconfortada por la sensatez de su hijo. «Ese es mi muchacho inteligente. Siempre he confiado en tu juicio». Se levantó y fue a la cocina, regresando con un plato de comida que había guardado para él. Mientras Daniel comía, su madre se sentó de nuevo a su lado. «Pero, mijo, también quiero que sepas que sin importar lo que decidas, tu papá y yo estamos orgullosos de ti. Si aceptas esa oportunidad, te apoyaremos completamente. Y si decides que no es para ti, también respetaremos esa decisión. Lo importante es que seas feliz y que sigas siendo la buena persona que eres». Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta ante las palabras
palabras de su madre. En momentos como ese, recordaba por qué todo su esfuerzo valía la pena, por darle a su familia una vida mejor, por demostrar que su sacrificio no había sido en vano, por romper el ciclo de pobreza que había definido a generaciones anteriores de su familia. Los siguientes días fueron intensos para Daniel. Durante el día asistía a sus clases y continuaba trabajando en los toques finales de su tesis, pero por las tardes y noches se dedicaba a investigar exhaustivamente sobre Solis Consulting Group y sobre Mercedes Solís. Leyó docenas de artículos sobre la empresa, vio entrevistas que Mercedes había dado en conferencias empresariales, revisó estudios de caso que la compañía había publicado. Todo lo que encontró confirmaba lo que Mercedes le había dicho. Era una empresa seria, con reputación impecable, conocida por su ética profesional y por la calidad de su trabajo. También encontró varios artículos sobre Mercedes personalmente, perfiles que habían sido publicados en revistas de negocios y suplementos financieros. Las historias todas coincidían en ciertos puntos clave. Mercedes había crecido en una familia de clase media-baja, había estudiado en universidad pública con beca por excelencia académica, había trabajado mientras estudiaba para pagar sus gastos y había construido su empresa desde cero mediante trabajo duro y decisiones inteligentes. Era, en muchos sentidos, una versión más exitosa de lo que Daniel esperaba ser algún día. Esa similitud en sus historias no pasó desapercibida para él. Daniel también consultó con el doctor Ramírez, su director de tesis. El profesor escuchó atentamente todo el relato y luego se recostó en su silla con expresión pensativa. Daniel, Solís Consulting Group es una de las empresas más respetadas en el campo. Yo personalmente conozco a 3 egresados de esta facultad que trabajan ahí y todos hablan maravillas de la cultura empresarial y de las oportunidades de aprendizaje. En cuanto a Mercedes Solís, es prácticamente una leyenda en el mundo de la consultoría mexicana. Si ella te está ofreciendo mentoría personal, sería una tontería rechazarlo. El doctor hizo una pausa y luego agregó: pero entiendo tus reservas. Es natural ser escéptico cuando una oportunidad parece demasiado buena. Mi consejo es que, si decides aceptar, lo hagas con los ojos bien abiertos. Trabaja duro, aprende todo lo que puedas, pero también mantén tu identidad y tus valores. No te dejes consumir completamente por el mundo corporativo al punto de olvidar por qué empezaste este camino. Daniel agradeció el consejo y prometió tenerlo en cuenta. También habló con algunos de sus compañeros de clase, particularmente aquellos que ya tenían ofertas de trabajo en empresas grandes. Todos coincidían en que una oportunidad como la que Mercedes le ofrecía era extraordinariamente rara y valiosa. Al tercer día de su periodo de reflexión, Daniel recibió una llamada inesperada. Era Roberto Mendoza, el asistente personal de Mercedes. Buenas tardes, Daniel. Disculpa la molestia. Mercedes quería que supieras que no hay ninguna presión para que tomes una decisión rápida. De hecho, ella va a estar fuera de la ciudad el resto de la semana por asuntos de negocios, así que, de todas formas, no podríamos reunirnos hasta la próxima semana. Toma todo el tiempo que necesites. Daniel agradeció la llamada y la consideración. Era una señal positiva que Mercedes respetara su proceso de decisión sin presionarlo. Esa misma tarde, mientras trabajaba su turno en la papelería, Daniel tuvo una conversación reveladora con don Arturo. El dueño se acercó al mostrador durante un momento de poca actividad y le preguntó directamente: «Muchacho, ¿vas a dejar la papelería?» Daniel lo miró sorprendido. ¿Cómo supo que? Don Arturo rió suavemente. Llevo 40 años tratando con gente, Daniel. Sé reconocer cuando alguien tiene oportunidades mejores esperándolo. Y está bien. De hecho, estaría decepcionado si no las tomaras. Hizo una pausa y continuó. Esa señora que vino el otro día, Mercedes Solís, la reconocí cuando se fue. Yo conocí a su esposo hace muchos años, antes de que él falleciera. Era un buen hombre, honesto y trabajador como ella. Si Mercedes se está fijando en ti, es porque ve algo especial. No lo desperdicies. Don Arturo puso su mano en el hombro de Daniel con afecto paternal. Has sido uno de los mejores empleados que he tenido, muchacho. Confiable, honesto, trabajador. Pero este trabajo de papelería no es tu destino final. Tú estás hecho para cosas más grandes. Así que cuando llegue el momento, no dudes en irte. Y si alguna vez necesitas una referencia o simplemente alguien con quien platicar, aquí estaré. Daniel
Daniel sintió una ola de gratitud hacia este hombre que lo había empleado cuando más lo necesitaba y que ahora lo alentaba a seguir adelante. Gracias, don Arturo. De verdad, ha sido más que un jefe para mí. El dueño desestimó el agradecimiento con un gesto de la mano. Para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Ese es el verdadero éxito en la vida. Esa conversación ayudó a Daniel a clarificar sus pensamientos. Las personas que realmente se preocupaban por él, su madre, el doctor Ramírez, don Arturo, todos lo alentaban a tomar esta oportunidad. No porque fuera mucho dinero o porque fuera prestigioso, sino porque genuinamente creían que era lo correcto para su desarrollo profesional y personal. Al sexto día de su periodo de reflexión, Daniel finalmente tomó su decisión. Esa noche, después de regresar de la universidad, se sentó con su madre y sus hermanas en la pequeña mesa del comedor y les explicó lo que había decidido. Voy a aceptar la propuesta de Mercedes, anunció con voz firme. Sé que significa cambios grandes para todos nosotros. Probablemente voy a tener que trabajar muchas horas y tal vez no esté tanto tiempo en casa, pero también significa que podré ayudarlos más económicamente, que tal vez podamos mudarnos a un lugar mejor, que las niñas puedan tener más oportunidades. Doña Patricia abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, mi hijo, tan orgullosa. Sus hermanas, Lucía de 14 años y Ana de 12, también lo abrazaron emocionadas. Aunque no entendían completamente todas las implicaciones, sabían que algo importante estaba sucediendo. Esa noche, Daniel envió un mensaje de texto a Mercedes. He tomado mi decisión. Me gustaría aceptar su oferta. ¿Cuándo podemos hablar sobre los siguientes pasos? La respuesta llegó 30 minutos después. Excelente noticia, Daniel. Bienvenido al equipo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana a las 10 de la mañana? Tenemos mucho que discutir. A la mañana siguiente, Daniel se presentó en las oficinas de Solís Consulting Group exactamente a las 10. Esta vez venía preparado. Traía una carpeta con su currículum actualizado, copias de sus certificados académicos, su propuesta de tesis y una lista de preguntas sobre el programa de mentoría. Mercedes lo recibió con una sonrisa genuina y lo invitó a sentarse. Durante las siguientes 2 horas discutieron todos los detalles del programa. Mercedes explicó que Daniel comenzaría en 2 semanas, inmediatamente después de que presentara y defendiera su tesis. Su horario inicial sería de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con flexibilidad para ajustarse a necesidades específicas de proyectos. Su salario inicial sería de 25,000 pesos mensuales, con aumentos programados cada 6 meses basados en su desempeño. Además, la empresa cubriría su inscripción a una maestría en administración de empresas en el ITAM, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de México. Las clases serían los sábados para no interferir con su trabajo. También vamos a necesitar que firmes un acuerdo de confidencialidad, explicó Mercedes. Vas a tener acceso a información sensible de nuestros clientes y es crucial que entiendas la importancia de mantener esa información privada. Daniel asintió, completamente de acuerdo. Mercedes continuó. Y hay una cláusula más, Daniel. Te pido un compromiso mínimo de 2 años. Voy a invertir mucho tiempo y recursos en tu entrenamiento y necesito saber que no te vas a ir después de 6 meses porque conseguiste una mejor oferta en otro lado. Daniel no dudó. 2 años es más que razonable. Le doy mi palabra. Pasaron a otros temas logísticos. Dress code, formal de negocios pero no rígido. Beneficios, seguro médico privado incluido para él y su familia. Días de vacaciones, 15 días anuales y expectativas de desempeño, altas pero realistas. Mercedes también le asignó su primer proyecto. Trabajaría junto a un equipo de 3 consultores senior en el análisis de eficiencia operacional para una cadena de restaurantes que buscaba expandirse. Su rol inicial sería principalmente de apoyo e investigación, pero con participación activa en todas las reuniones de equipo y sesiones de brainstorming. Quiero que aprendas observando primero, explicó Mercedes, pero también quiero que contribuyas con tus ideas. No tengas miedo de hacer preguntas o de ofrecer perspectivas diferentes. Algunas de las mejores ideas vienen de personas que aún no han sido condicionadas por la forma como siempre se han hecho las cosas. Antes de que Daniel se fuera, Mercedes le entregó otro sobre. Este es un adelanto de tu primer mes de salario. Cómprate algunas camisas y pantalones
pantalones formales apropiados para la oficina y tal vez unos zapatos decentes, agregó con una sonrisa amable. Primera impresión cuenta y quiero que te sientas seguro cuando comiences. Daniel salió de esa reunión caminando en las nubes. En sus manos tenía un contrato que representaba el comienzo de una nueva etapa de su vida. Pero antes de poder empezar, tenía que terminar lo que había comenzado, su tesis. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Daniel dedicó prácticamente cada momento libre a pulir su tesis hasta que estuviera perfecta. El doctor Ramírez le ayudó a refinar algunos argumentos y a fortalecer ciertas secciones del análisis. Finalmente, llegó el día de la presentación y defensa. El jurado estaba compuesto por 5 profesores, incluyendo al doctor Ramírez. Daniel presentó su trabajo sobre optimización de cadenas de suministro con confianza y claridad, explicando sus modelos matemáticos, sus análisis de casos de estudio y sus recomendaciones prácticas. Respondió a todas las preguntas del jurado con seguridad, demostrando dominio completo de su tema. Cuando finalmente los profesores se retiraron a deliberar, Daniel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. 10 minutos después, que se sintieron como una eternidad, regresaron con sonrisas en sus rostros. Felicidades, ingeniero Hernández, dijo el doctor Ramírez, extendiendo su mano. Tu tesis ha sido aprobada con mención honorífica. Excelente trabajo. Daniel sintió que el corazón le iba a explotar de felicidad. Había terminado su carrera no solo exitosamente, sino con honores. La ceremonia de graduación fue 2 semanas después. Daniel invitó a su madre, sus hermanas, don Arturo y, por supuesto, a Mercedes. Ver a su madre llorar de orgullo mientras él cruzaba el escenario para recibir su título fue uno de los momentos más emotivos de su vida. Doña Patricia, que había trabajado incansablemente para darle la oportunidad de estudiar, finalmente veía los frutos de ese sacrificio. Después de la ceremonia, Mercedes se acercó a felicitarlo. Estoy muy orgullosa de ti, Daniel, y esto es solo el comienzo. Le entregó un regalo, un maletín ejecutivo de cuero de alta calidad, para tu primer día de trabajo, explicó con una sonrisa. Daniel no sabía cómo agradecerle adecuadamente. Las palabras parecían insuficientes para expresar la gratitud que sentía hacia esta mujer que había visto potencial en él cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Pero Mercedes pareció entender sin necesidad de palabras elaboradas. Solo trabaja duro y sé la persona que sé que puedes ser. Esa es toda la gratitud que necesito, le dijo colocando una mano en su hombro maternalmente. El primer día de Daniel en Solis Consulting Group fue tanto emocionante como intimidante. Llegó temprano, a las 8:30, vistiéndose con una de las camisas nuevas que había comprado y el pantalón formal que su madre había insistido en planchar personalmente la noche anterior. Roberto Mendoza, el asistente de Mercedes, lo recibió en la recepción y lo llevó en un recorrido por las oficinas. Le mostró su estación de trabajo, una elegante cubículo con computadora de última generación y 2 monitores. Mercedes insiste en que todos sus mentees tengan las mejores herramientas para trabajar, explicó Roberto. Luego lo llevó a conocer a su equipo, Alejandra Torres, una consultora senior de 35 años especializada en operaciones, Marco Delgado, un analista de datos de 28 años con maestría en el MIT, y Carolina Ruiz, una consultora de 30 años con experiencia en transformación organizacional. Los 3 lo recibieron cordialmente, aunque Daniel podía sentir que lo estaban evaluando discretamente. Era comprensible. Él era el nuevo, el protegido personal de la jefa, y probablemente se preguntaban si merecía estar ahí o si solo era nepotismo encubierto. Durante esa primera semana, Daniel trabajó más duro de lo que había trabajado en toda su vida. Llegaba temprano y se iba tarde, absorbiendo información como una esponja. Observaba cómo Alejandra conducía reuniones con clientes, cómo Marco construía modelos analíticos complejos, cómo Carolina navegaba las dinámicas políticas dentro de las organizaciones. Hacía preguntas constantemente, tomaba notas exhaustivas y en su tiempo libre estudiaba materiales adicionales sobre consultoría y estrategia empresarial. También cometió errores, por supuesto. En su tercera reunión con un cliente, sugirió una solución que resultó ser técnicamente correcta, pero políticamente ingenua, algo que Alejandra tuvo que corregir diplomáticamente después. En otra ocasión, pasó demasiado tiempo perfeccionando un análisis
análisis cuando el cliente solo necesitaba una respuesta rápida y aproximada. Pero lo que impresionó a su equipo fue que Daniel aprendía de cada error. Nunca repetía el mismo problema 2 veces. Y lo más importante, nunca intentaba esconder sus errores o culpar a otros. Asumía responsabilidad, pedía retroalimentación y se aseguraba de entender cómo podía mejorar. Después de 3 meses, el proyecto con la cadena de restaurantes concluyó exitosamente. Las recomendaciones del equipo habían ayudado al cliente a identificar ineficiencias que les estaban costando aproximadamente 2 millones de pesos anuales en desperdicios operacionales. El cliente quedó tan satisfecho que contrató a Solís Consulting para un segundo proyecto más ambicioso. En la reunión de cierre del proyecto, Alejandra mencionó específicamente la contribución de Daniel. Nuestro nuevo miembro del equipo identificó un problema en el sistema de inventarios que el resto de nosotros habíamos pasado por alto. Su análisis resultó en ahorros adicionales del 12%. Daniel se sonrojó ante el reconocimiento público, pero también sintió una inmensa satisfacción. Estaba contribuyendo realmente, agregando valor, demostrando que Mercedes no se había equivocado al apostar por él. Después de esa reunión, Mercedes lo llamó a su oficina. He estado siguiendo tu progreso, Daniel. Los reportes de Alejandra son excelentes. Dice que eres uno de los mejores juniors con los que ha trabajado, y ella ha entrenado a docenas en su carrera. Daniel agradeció el cumplido, pero Mercedes no había terminado. Sin embargo, hay algo que necesito que trabajes. Eres brillante analíticamente, pero a veces te falta confianza en entornos sociales. En consultoría, la mitad del trabajo es el análisis técnico y la otra mitad es la capacidad de comunicar ese análisis efectivamente y de construir relaciones con los clientes. Mercedes tenía razón y Daniel lo sabía. A pesar de todo su conocimiento técnico, todavía se sentía incómodo en situaciones sociales corporativas. Las cenas de negocios, las conversaciones casuales antes de las reuniones, el networking en eventos de la industria, todas esas cosas que parecían venir naturalmente a otras personas le resultaban forzadas y difíciles. Voy a asignarte un proyecto especial, continuó Mercedes. Vamos a estar organizando nuestro evento anual para clientes y socios estratégicos el próximo mes. Es básicamente una conferencia de día completo seguida de una cena elegante. Quiero que seas parte del equipo organizador. Vas a interactuar con clientes, socios, proveedores, todos. Va a ser incómodo al principio, pero es exactamente el tipo de experiencia que necesitas. Daniel asintió, aceptando el desafío. Mercedes sonrió. Bien. Y Daniel, recuerda que la confianza no viene de pretender ser alguien que no eres. Viene de ser genuinamente bueno en lo que haces y de reconocer ese valor en ti mismo. Tú eres tan competente como cualquier persona en esta empresa. Actúa como tal. Esas palabras resonaron profundamente en Daniel. Tenía razón. Él había llegado ahí por mérito propio, no por favor o por suerte. Era hora de internalizar eso. Los siguientes meses vieron a Daniel crecer exponencialmente tanto profesional como personalmente. El evento anual de la empresa resultó ser exactamente el tipo de experiencia que necesitaba. Inicialmente nervioso, gradualmente encontró su voz en conversaciones con clientes y socios. Descubrió que cuando hablaba sobre temas que conocía bien, sobre optimización de procesos o análisis de eficiencia, las palabras fluían naturalmente. También comenzó a entender que muchos de estos empresarios exitosos apreciaban su honestidad y franqueza, tan diferente de la diplomacia excesivamente pulida de algunos consultores veteranos. Su estilo directo y sin pretensiones era refrescante. Para el final del evento, Daniel había establecido buenas conexiones con 3 clientes potenciales que específicamente preguntaron si él estaría disponible para trabajar en sus proyectos futuros. Mercedes observaba todo desde la distancia con satisfacción. Su intuición sobre Daniel había sido correcta. El muchacho no solo era inteligente, sino que tenía autenticidad. Y en el mundo de la consultoría, donde tanta gente jugaba roles artificiales, la autenticidad era una ventaja competitiva poderosa. A los 6 meses de haber comenzado en Solís Consulting, Daniel recibió su primera promoción y aumento de salario. Ahora ganaba 35,000 pesos mensuales y había sido asignado como líder de proyecto junior en un análisis de
reestructuración para una empresa manufacturera mediana. Por primera vez tenía gente reportando a él, 2 analistas recién contratados que buscaban en él guía y mentoría. Era un círculo completo extraño. Hace solo 6 meses, él había sido el junior buscando orientación y ahora estaba en posición de darla a otros. Eso lo hizo reflexionar sobre la responsabilidad que conllevaba el éxito. No era solo sobre él. Se trataba de ayudar a otros a subir también. Durante ese tiempo, la situación de su familia había mejorado dramáticamente. Con su mejor salario, Daniel pudo mudar a su madre y hermanas a un departamento más grande y seguro en la colonia del Valle. No era lujoso, pero tenía 3 habitaciones. Estaba en mejor zona y sus hermanas ya no tenían que compartir cuarto con él. Doña Patricia pudo reducir sus horas de trabajo doméstico, lo que le dio más tiempo para descansar y para estar con sus hijas. Lucía y Ana ahora asistían a una escuela privada donde tenían acceso a mejor educación y más oportunidades. Ver a su familia vivir con menos preocupaciones económicas era, para Daniel, más satisfying que cualquier reconocimiento profesional. Alrededor de esta época, algo interesante comenzó a suceder. Daniel empezó a recibir mensajes por LinkedIn de reclutadores de otras empresas ofreciéndole entrevistas. Algunas ofertas eran tentadoras, con salarios significativamente más altos de lo que ganaba actualmente. En un caso particular, una empresa de consultoría transnacional le ofrecía 60,000 pesos mensuales para unirse a su equipo. Era casi el doble de lo que ganaba en Solis Consulting. Por un momento, Daniel consideró seriamente la oferta. El dinero adicional significaría que podría ayudar aún más a su familia, tal vez incluso comprar un departamento propio en lugar de rentar. Pero entonces recordó su compromiso con Mercedes. No solo el compromiso contractual de 2 años, sino el compromiso moral con alguien que había apostado por él cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. También pensó en todo lo que seguía aprendiendo bajo la mentoría directa de Mercedes, conocimiento y conexiones que valían mucho más que dinero a largo plazo. Declinó la oferta cortésmente y ni siquiera mencionó el asunto a Mercedes, considerándolo irrelevante. Sin embargo, Mercedes se enteró de todas formas a través de sus propias redes de contactos en la industria. Una mañana lo llamó a su oficina. Me enteré que rechazaste una oferta muy generosa de McKinsey, dijo sin rodeos. Daniel se sorprendió de que ella lo supiera, pero no intentó negarlo. Sí, pero no era algo que considerara seriamente. Hice un compromiso con usted y con esta empresa. No soy de los que rompen su palabra por dinero. Mercedes lo observó en silencio por un momento, su expresión indescifrable. Luego sonrió levemente. Aprecio tu lealtad, Daniel, pero también quiero que sepas que yo nunca querría retenerte aquí en contra de tus mejores intereses. Si alguna vez sientes que una oportunidad externa es genuinamente mejor para tu carrera a largo plazo, quiero que la consideres seriamente. Tu compromiso conmigo no debería ser una cadena que te restrinja. Daniel apreció la honestidad. Lo sé, y por eso es que me quedo. No es por obligación, sino porque genuinamente creo que este es el mejor lugar para mí ahora mismo. Mercedes asintió satisfecha. Bien, dicho eso, tal vez es momento de ajustar tu compensación para que sea más competitiva con el mercado. A partir del próximo mes, tu salario será de 45,000 pesos mensuales y cuando completes tu primer año aquí, vamos a discutir participación en las ganancias de la empresa. Los meses continuaron pasando y Daniel seguía creciendo. Cumplió su primer año en Solis Consulting, habiendo trabajado en 8 proyectos diferentes, desde pequeñas consultorías para empresas familiares hasta análisis complejos para corporativos multinacionales. Su reputación dentro de la empresa era sólida. El joven brillante con ética de trabajo incansable que había sido personalmente mentoreado por Mercedes. Pero lejos de generar resentimiento, eso había ganado respeto de la mayoría de sus colegas, porque Daniel nunca actuaba con soberbia ni usaba su relación con Mercedes para ganar favores indebidos. Trataba a todos con el mismo respeto, desde los analistas junior hasta los socios senior. Ayudaba a otros sin esperar nada a cambio, compartía su conocimiento generosamente y daba crédito donde lo merecía. En su evaluación anual, Mercedes le dio calificaciones sobresalientes en todas las categorías. Has excedido todas mis expectativas
expectativas, Daniel, le dijo durante la reunión de revisión, no solo en términos de competencia técnica, sino también en desarrollo de liderazgo y visión estratégica. Estoy muy orgullosa de tu progreso. Luego cambió a un tono más serio. El próximo año va a ser diferente. Has demostrado que puedes ejecutar excelentemente. Ahora quiero ver si puedes crear e innovar. Voy a asignarte a nuestro grupo de innovación estratégica. Ese equipo trabaja en los proyectos más complejos y ambiguos de la empresa, donde no hay soluciones obvias y donde tienes que inventar aproximaciones completamente nuevas. El grupo de innovación estratégica era legendario dentro de Solis Consulting. Estaba compuesto por los 5 consultores más brillantes de la empresa y reportaban directamente a Mercedes. Trabajaban en proyectos que otros equipos consideraban imposibles o donde los enfoques tradicionales habían fallado. Ser invitado a ese grupo a solo un año de haber comenzado era prácticamente sin precedentes. Cuando Daniel se integró al equipo, inicialmente hubo cierto escepticismo de parte de algunos miembros que llevaban años en la empresa antes de ser seleccionados para ese grupo élite. ¿Quién era este muchacho que había llegado hace apenas un año y ya estaba en el mismo nivel que ellos? Pero Daniel, fiel a su estilo, dejó que su trabajo hablara por él. En su primer proyecto con el grupo, que involucraba ayudar a una cadena hotelera a reinventarse completamente en la era post-pandemia, Daniel propuso una aproximación radicalmente diferente. En lugar de enfocarse solo en eficiencia operacional, como era el enfoque tradicional, sugirió que primero necesitaban entender profundamente los cambios psicológicos y sociológicos en los patrones de viaje de las personas. Eso significaba investigación cualitativa extensa antes de hacer cualquier análisis cuantitativo. Era arriesgado y poco ortodoxo, pero el equipo decidió darle una oportunidad a su aproximación. La investigación que Daniel diseñó y lideró reveló insights fascinantes que ningún análisis tradicional habría capturado. Descubrieron que los viajeros post-pandemia valoraban más la flexibilidad y la conexión con experiencias locales auténticas que el lujo tradicional. Basándose en esos insights, el equipo desarrolló una estrategia de transformación completa para el hotel que incluía rediseñar espacios físicos, cambiar modelos de servicio y crear nuevas líneas de productos. Cuando presentaron la propuesta al cliente, la recepción fue extraordinaria. El CEO de la cadena hotelera, que había sido inicialmente escéptico sobre traer consultores externos, terminó la presentación diciendo: "Esto es exactamente lo que necesitábamos, pero no sabíamos cómo articular". El proyecto no solo fue un éxito comercial para Solis Consulting, sino que también ganó reconocimiento de la industria. La propuesta fue publicada como estudio de caso en una revista especializada en hospitalidad, y Daniel fue invitado a presentarla en una conferencia internacional sobre transformación hotelera. Era apenas un año y medio después de haber comenzado su carrera profesional y ya estaba siendo reconocido como líder de pensamiento en consultoría estratégica. Pero quizás lo más significativo para Daniel no fueron los reconocimientos externos, sino lo que sucedió internamente en Solis Consulting. Después del éxito del proyecto hotelero, los otros miembros del equipo de innovación lo aceptaron completamente como par. Ya no era el protegido de Mercedes ni el junior prometedor. Era simplemente Daniel, un consultor excepcional por derecho propio. Eso fue validación más valiosa que cualquier premio o título. Alrededor de este tiempo, Daniel también comenzó a involucrarse en iniciativas de responsabilidad social de la empresa. Mercedes había establecido hacía años un programa que proveía consultoría pro bono a organizaciones no lucrativas y empresas sociales. Daniel se ofreció como voluntario para liderar algunos de esos proyectos, trabajando con organizaciones que ayudaban a jóvenes de bajos recursos a acceder a educación superior. Era su manera de devolver un poco de lo que él había recibido. Ver a estos jóvenes enfrentar los mismos desafíos que él había enfrentado apenas unos años atrás le daba perspectiva y renovaba su compromiso con valores de meritocracia y oportunidad basada en talento genuino más que en privilegio. Le recordaba por qué era importante hacer el trabajo que hacía, no solo para generar ganancias para clientes, sino para crear valor real en el mundo. Cuando
Cuando Daniel cumplió sus 2 años completos en Solis Consulting, Mercedes organizó una reunión especial. Era un viernes por la tarde y ella le pidió que se reuniera con ella no en su oficina, sino en un pequeño restaurante discreto en Polanco, que aparentemente era uno de sus lugares favoritos. Daniel llegó con cierta curiosidad y algo de nerviosismo, preguntándose de qué se trataría esta reunión fuera de la oficina. Mercedes ya estaba ahí, sentada en una mesa privada en el fondo del restaurante. Lo saludó con una sonrisa cálida y lo invitó a sentarse. Después de ordenar comida y hacer algo de pequeña charla, Mercedes fue directa al punto. Daniel, hemos llegado al final de tu periodo inicial de compromiso de 2 años, comenzó. Has excedido absolutamente todas las expectativas que tenía para ti. Te has convertido en uno de nuestros consultores más valiosos y, más importante aún, has mantenido los valores e integridad que vi en ti desde el primer día. Estoy inmensamente orgullosa. Hizo una pausa, dejando que las palabras hicieran impacto. Ahora bien, el contrato que firmaste incluía una cláusula que después de 2 años, ambas partes podríamos reevaluar el arreglo. Técnicamente, eres libre de irte si quisieras, pero yo no quiero que te vayas. Quiero ofrecerte algo diferente. Mercedes sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Dentro de ese sobre hay una propuesta formal para hacer de ti socio junior de Solis Consulting Group. Eso significa participación en las ganancias de la empresa, voz en decisiones estratégicas importantes y un camino claro hacia sociedad plena en 5 años. También significa mayores responsabilidades y expectativas más altas, por supuesto. Daniel abrió el sobre y comenzó a leer el documento. Los términos eran generosos, casi increíblemente generosos. Su salario base aumentaría a 80,000 pesos mensuales, más participación de ganancias que fácilmente podría duplicar eso dependiendo del desempeño de la empresa. Además, tendría un presupuesto discrecional para desarrollo profesional, podría elegir sus proyectos dentro de ciertos parámetros y tendría su propio asistente y equipo junior bajo su supervisión. Era el tipo de oferta que la mayoría de consultores solo veían después de 7 u 8 años de experiencia, y él la estaba recibiendo a los 2 años. Daniel levantó la vista del documento hacia Mercedes, tratando de formular una respuesta coherente a través de la emoción que sentía. Yo no sé qué decir. Es extremadamente generoso, más de lo que hubiera imaginado. Mercedes se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero amable. Daniel, quiero que entiendas algo. Esto no es un regalo ni un favor. Esto es una inversión que hace sentido empresarial para mí y para la empresa. Tú generas valor, mucho valor. Tienes talento excepcional, ética de trabajo extraordinaria y, lo más importante, tienes integridad que no se puede enseñar ni comprar. Esas cualidades son raras. Retener talento como el tuyo no es caridad, es estrategia inteligente de negocios. Hizo una pausa y luego continuó con tono más personal. Pero también quiero que sepas que esto va más allá de negocios para mí. Cuando te encontré aquel día en la calle, vi en ti algo que me recordó a mí misma hace 40 años. La misma determinación de salir adelante basándose en esfuerzo propio, la misma negativa a tomar atajos morales incluso cuando sería más fácil, el mismo hambre de demostrar que el mérito importa más que las circunstancias de nacimiento. Mentorizarte estos 2 años ha sido personalmente gratificante de maneras que no esperaba. Me has recordado por qué construí esta empresa en primer lugar, para crear oportunidades para personas que las merecen, pero que el sistema tradicional pasa por alto. Daniel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Usted cambió mi vida, Mercedes. No solo económicamente, aunque eso es significativo. Me dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, de aprender de los mejores, de convertirme en la versión de mí mismo que siempre quise ser, pero no sabía cómo alcanzar. Nunca podré agradecerle lo suficiente. Mercedes negó con la cabeza gentilmente. Yo no cambié tu vida, Daniel. Tú cambiaste tu propia vida. Yo solo abrí una puerta. Tú eres quien tuvo el coraje de cruzarla y el talento para aprovechar la oportunidad. El crédito es tuyo. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo y significativo. Luego Mercedes añadió: hay algo más que quiero decirte. Tengo 67 años. No voy a estar dirigiendo esta empresa para siempre. En algún momento de los próximos 10 años voy a empezar a retirarme gradualmente. Cuando
Cuando eso suceda, necesitaré personas en las que confíe completamente para llevar la empresa hacia el futuro. Personas que entiendan no solo el negocio, sino los valores que fundamentan ese negocio. Ya tengo algunos socios senior que llevan décadas conmigo y que jugarán roles importantes en esa transición. Pero también necesito sangre nueva, personas que puedan llevar la empresa hacia la siguiente generación manteniendo su esencia. Esa es la inversión real que estoy haciendo en ti. Las implicaciones de lo que Mercedes estaba diciendo gradualmente se hicieron claras para Daniel. No lo estaba preparando solo para ser un buen consultor, ni siquiera solo para ser un socio exitoso. Lo estaba preparando para eventualmente ayudar a liderar la empresa completa. Era una responsabilidad monumental y honestamente un poco aterradora, pero también era una muestra de confianza que Daniel no tomaba a la ligera. No te estoy pidiendo que me respondas sobre la propuesta de sociedad hoy, dijo Mercedes mientras la cena llegaba a su fin. Toma unos días para pensarlo, discútelo con tu familia, considera todas las implicaciones, aunque creo que ya sé cuál será tu respuesta. Mercedes tenía razón, por supuesto. Daniel prácticamente ya había decidido en su corazón. Esta era exactamente la dirección en la que quería que su carrera fuera. Pero tomó los 3 días siguientes para reflexionar de todas formas, hablando largamente con su madre y considerando cuidadosamente todos los aspectos de la oferta. Al tercer día, envió un mensaje a Mercedes. Mi respuesta es sí. Gracias por confiar en mí. No la voy a defraudar. La respuesta de Mercedes fue simple. Nunca dudé de tu respuesta. Bienvenido como socio junior de Solis Consulting Group. Los meses siguientes marcaron otra transición en la vida de Daniel. Como socio junior, ahora tenía responsabilidades significativamente mayores. Lideraba proyectos completos desde la propuesta inicial hasta la entrega final. Manejaba relaciones directas con clientes senior y mentoreaba a consultores junior, tal como Mercedes lo había mentoreado a él. Esa última parte era particularmente significativa para Daniel. Vio varios jóvenes talentosos de backgrounds similares al suyo, a quienes la empresa estaba dando oportunidades a través del proyecto legado de Mercedes. Daniel trabajó personalmente con 3 de esos jóvenes, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también las lecciones de resiliencia, humildad y ética que él mismo había aprendido. Verlos crecer y desarrollarse le dio una satisfacción profunda. Era como si estuviera ayudando a construir una red de profesionales exitosos que compartían valores similares sobre meritocracia y oportunidad. En cierto sentido, estaba ayudando a crear exactamente el tipo de mundo profesional que él hubiera querido encontrar cuando era un estudiante sin conexiones ni recursos. Aproximadamente 3 años después de haber comenzado en Solis Consulting, Daniel estaba dando una presentación en una conferencia empresarial cuando notó a alguien familiar en la audiencia. Era don Arturo, el dueño de la papelería donde había trabajado durante sus años universitarios. Después de la presentación, Daniel bajó del escenario y se acercó inmediatamente a saludarlo. Don Arturo, qué sorpresa verlo aquí. El hombre mayor lo abrazó con evidente orgullo. No me lo iba a perder, muchacho. Vi que estabas programado para presentar y decidí venir. Y déjame decirte, estuviste excelente ahí arriba, hablando con tanta confianza y autoridad sobre esos temas complicados. Tu mamá estaría orgullosa. Bueno, de hecho, sé que está orgullosa porque me lo dice cada vez que la veo. Daniel sonrió. Su madre y don Arturo se habían mantenido en contacto ocasionalmente a lo largo de los años. ¿Cómo está la papelería?, preguntó Daniel con genuino interés. Bien, bien, respondió don Arturo. De hecho, cada vez mejor. ¿Recuerdas cuando trabajaste en ese proyecto grande para la señora Solís? Bueno, después de eso ella recomendó mi papelería a algunas de sus empresas clientes. Ahora tengo varios contratos corporativos para servicios de impresión. Me ayudó mucho económicamente. Incluso pude contratar a 2 empleados más. Daniel sintió una ola de alegría al escuchar eso. Mercedes había ayudado a don Arturo sin que Daniel siquiera lo supiera. Era típico de ella, siempre pensando en cómo sus acciones podían crear círculos virtuosos que ayudaran a más personas. Me alegra mucho oír eso, don Arturo, dijo Daniel sinceramente. Don Arturo lo miró con expresión seria. Sabes, Daniel, tú eres prueba de que el sistema puede funcionar cuando las personas correctas están en posiciones de poder. La señora Solís vio algo en ti y te
te dio una oportunidad, tú aprovechaste esa oportunidad y ahora estás ayudando a otros a tener sus propias oportunidades. Eso es lo que hace que una sociedad funcione bien, no cuando todos comienzan en el mismo lugar, porque eso es imposible, sino cuando las personas con talento y valores tienen caminos reales para ascender basándose en su mérito. Esas palabras resonaron profundamente en Daniel. Era exactamente lo que él había llegado a creer a través de su propia experiencia. Las oportunidades importaban, el reconocimiento de talento importaba. La meritocracia no era solo un ideal abstracto. Cuando se implementaba genuinamente, cambiaba vidas. Pasaron varios años más. Daniel continuó ascendiendo en Solis Consulting Group, eventualmente convirtiéndose en socio pleno a los 30 años, algo prácticamente inédito en la industria de consultoría. Para entonces, había trabajado en docenas de proyectos transformadores, había ayudado a docenas de empresas a mejorar sus operaciones y estrategias, y había mentoreado a más de 20 jóvenes consultores junior. Su madre había podido finalmente dejar de trabajar completamente, disfrutando una jubilación cómoda gracias al apoyo económico de Daniel. Sus hermanas, Lucía y Ana, ambas habían entrado a universidades prestigiosas con becas académicas, siguiendo de alguna manera los pasos de su hermano mayor. La familia Hernández había roto definitivamente el ciclo de pobreza que había definido a generaciones anteriores. Pero para Daniel, el éxito no era solo sobre logro personal o comodidad económica. Era sobre usar su posición para crear más oportunidades para otros. Había establecido su propia fundación que otorgaba becas a estudiantes sobresalientes de bajos recursos, específicamente en carreras de ingeniería y negocios. Cada año, la fundación apoyaba a 20 jóvenes con no solo dinero, sino también con mentoría y conexiones profesionales. Era su manera de sistematizar el tipo de ayuda que Mercedes le había dado a él. Una tarde, casi 10 años después de aquel primer encuentro en la calle, Mercedes llamó a Daniel a su oficina. Ahora tenía 77 años y aunque seguía siendo aguda mentalmente, había comenzado gradualmente a delegar más responsabilidades operacionales del día a día. Daniel, tengo algo importante que discutir contigo, comenzó. Su tono era serio, pero no negativo. He decidido que es tiempo de comenzar mi retiro formal de la dirección ejecutiva de la empresa. No va a ser inmediato. Será un proceso gradual de aproximadamente 2 años, pero quiero empezar ya a establecer la nueva estructura de liderazgo. Daniel había sabido que este momento llegaría eventualmente, pero aún así sentía una mezcla de emociones. Mercedes había sido su mentora, su guía, prácticamente una figura materna profesional. La idea de que ella se retirara era bittersweet. He hablado con el consejo directivo y con los otros socios senior, continuó Mercedes. Hemos acordado una nueva estructura de liderazgo compartido. Habrá 3 socios ejecutivos que dirigirán la empresa de manera colectiva, cada uno encargándose de diferentes aspectos del negocio. Y tú, Daniel, serás uno de esos 3. Daniel sintió el peso de la responsabilidad. Es un honor inmenso, Mercedes, pero también me da algo de miedo. Son zapatos muy grandes que llenar. Mercedes sonrió con esa sonrisa cálida y sabia que Daniel había llegado a conocer tan bien a lo largo de los años. No estás llenando mis zapatos, Daniel. Estás creando tu propio camino de liderazgo. Eso es lo hermoso de la transición generacional. Cada generación debe construir sobre lo que la anterior creó, pero también debe innovar y adaptarse a nuevas realidades. Hizo una pausa y luego añadió: hace 10 años te vi ayudar a una mujer en la calle sin esperar nada a cambio. Vi integridad en su forma más pura. Esa integridad es lo que me hizo invertir en ti. Y en estos 10 años has demostrado una y otra vez que mi inversión estaba justificada, no solo por tu brillantez técnica o tu éxito comercial, sino por cómo has mantenido tus valores incluso mientras ascendías profesionalmente. Eso es lo más difícil de hacer y lo más valioso para una empresa como la nuestra. Por eso sé que la empresa estará en buenas manos contigo como uno de sus líderes. Daniel sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Gracias, Mercedes, por todo, por ver algo en mí cuando yo mismo no lo veía, por darme la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, por enseñarme no solo sobre consultoría, sino sobre liderazgo y sobre vivir con integridad. Mercedes también tenía
los ojos húmedos. El agradecimiento es mutuo, Daniel. Me diste algo que no sabía que necesitaba, la confirmación de que mi visión para esta empresa y para el proyecto Legado no era solo idealismo ingenuo, sino algo que realmente podía funcionar y crear impacto real. La transición de liderazgo que siguió durante los próximos 2 años fue ejemplar. Mercedes compartió generosamente su conocimiento y sabiduría con Daniel y los otros 2 socios ejecutivos que asumirían la dirección. Les enseñó no solo sobre estrategia empresarial, sino sobre cultura organizacional, sobre cómo mantener la esencia de la empresa mientras se adaptaba a mercados cambiantes, sobre cómo equilibrar rentabilidad con responsabilidad social. Cuando finalmente llegó el día de su retiro formal, hubo una gran celebración con clientes, empleados y socios de negocios de 4 décadas. Durante su discurso de despedida, Mercedes habló sobre los valores que habían guiado su carrera y sobre su confianza en la nueva generación de líderes. Cuando fundé esta empresa hace 42 años, dijo Mercedes ante la audiencia reunida, tenía 3 principios que me guiaban. Primero, que el talento genuino merece oportunidad sin importar de dónde venga. Segundo, que el éxito empresarial y la integridad ética no son contradictorios, sino complementarios. Y tercero, que nuestro trabajo como consultores no es solo aumentar ganancias, sino genuinamente ayudar a organizaciones a ser mejores. Me retiro con la tranquilidad de saber que esos principios van a continuar guiando a esta empresa bajo su nuevo liderazgo. Después de la celebración oficial, hubo una pequeña reunión privada solo con la familia cercana de Mercedes y algunos pocos amigos íntimos. Daniel había sido invitado a esa reunión, un honor que no tomaba a la ligera. Mercedes lo llamó aparte en un momento tranquilo. «Hay algo que quiero darte», dijo sacando una pequeña caja. Dentro había una pluma estilográfica antigua y elegante. Esta pluma perteneció a mi esposo. Me la regaló cuando abrí mi primera oficina hace tantos años. Él me dijo que la usara para firmar solo los acuerdos que hicieran sentido tanto para el negocio como para el alma. Ha estado conmigo en cada decisión importante que he tomado en 4 décadas y ahora quiero que tú la tengas. Daniel quedó sin palabras. Mercedes, yo no puedo aceptar algo tan personal, tan valioso. Mercedes cerró las manos de Daniel alrededor de la caja. Puedes y debes. Eres la persona adecuada para tenerla. Úsala sabiamente, como sé que lo harás. Daniel abrazó a Mercedes, sabiendo que este era verdaderamente el final de una era y el comienzo de otra. Te prometo que honraré tu legado, susurró Daniel. Mercedes se separó levemente y lo miró a los ojos. No honres mi legado, Daniel. Crea el tuyo propio. Esa es la mejor manera de honrar lo que hemos construido juntos. Los años siguientes vieron a Daniel florecer como líder empresarial. Bajo su coliderazgo, junto a los otros 2 socios ejecutivos, Solis Consulting Group no solo mantuvo su prestigio, sino que expandió sus operaciones a nuevos mercados y sectores. Pero lo más importante para Daniel fue que expandieron significativamente el proyecto Legado, identificando y mentoreando a cada vez más jóvenes talentos de backgrounds no privilegiados. La empresa se convirtió en conocida en la industria no solo por la calidad de su trabajo, sino por su compromiso genuino con meritocracia y oportunidad. Daniel también se convirtió en voz reconocida en conversaciones sobre responsabilidad social empresarial y sobre cómo el sector privado podía contribuir a mayor movilidad social. Daba charlas en universidades, escribía artículos en publicaciones especializadas y servía en consejos de varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a educación y desarrollo económico. Su historia personal, de becario universitario, trabajando en una papelería a socio ejecutivo de una consultora prestigiosa, era frecuentemente citada como ejemplo de cómo sistemas meritocráticos podían funcionar cuando se implementaban genuinamente. Pero quizás la culminación más significativa llegó una tarde, varios años después del retiro de Mercedes. Daniel estaba caminando por la misma avenida Álvaro Obregón, en la Roma Norte, donde todo había comenzado más de una década atrás. Estaba saliendo de una reunión con un cliente cuando presenció una escena familiar. Un joven estudiante universitario, claramente de recursos limitados, basándose en su ropa gastada y mochila desgastada, ayudando a una persona mayor que había tropezado en la banqueta. El joven no solo ayudó a la persona a levantarse
levantarse, sino que insistió en acompañarla hasta una farmacia cercana para asegurarse de que no estuviera lastimada. La escena le recordó poderosamente a Daniel su propio encuentro con Mercedes tantos años atrás. Se acercó al joven estudiante después de que la persona mayor se fuera, agradecida pero ilesa. «Disculpa», dijo Daniel al estudiante, «vi lo que hiciste. No mucha gente se toma el tiempo de ayudar así hoy en día». El joven se encogió de hombros con modestia. «Solo hice lo correcto, no es para tanto». Daniel sonrió ante la respuesta casi idéntica a la que él había dado años atrás. «¿Estudias en la UNAM?», preguntó notando el logotipo en la mochila del joven. «Sí, señor. Ingeniería mecánica, último semestre». Daniel sacó su tarjeta de presentación. «Mi nombre es Daniel Hernández. Soy socio ejecutivo de Solís Consulting Group. Me preguntaba si te interesaría tener una conversación sobre oportunidades profesionales después de que te gradúes». El joven miró la tarjeta con asombro mezclado con escepticismo, exactamente como Daniel había reaccionado cuando Mercedes le ofreció oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. «Yo, sí, definitivamente me interesaría. Pero, ¿por qué? Ni siquiera me conoce». Daniel puso una mano en el hombro del joven de manera amigable. «Digamos que tengo experiencia reconociendo talento y carácter cuando los veo, y creo que tú podrías tener lo que se necesita. Al menos vale la pena una conversación, ¿no crees?». El joven asintió, todavía procesando lo que estaba sucediendo. Intercambiaron información de contacto y Daniel prometió llamarlo la próxima semana para coordinar una reunión. Mientras se alejaba, Daniel sonrió para sí mismo. El círculo se había completado. Él, quien había sido ayudado por alguien que vio su potencial en un momento vulnerable, ahora estaba en posición de hacer lo mismo por otros. Y así, pensó Daniel, es como se construyen legados verdaderos, no a través de monumentos ni de fortunas acumuladas, sino a través de cadenas de oportunidad que se extienden de una generación a la siguiente, cada persona levantando a la que viene después, basándose en mérito, carácter y ese simple pero poderoso acto de ver valor en otros cuando nadie más está mirando. El viaje de Daniel, que había comenzado con un acto impulsivo de ayudar a una desconocida en la calle, había llegado ahora a un punto donde él mismo podía ser ese catalizador de cambio para otros. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad, que lo había visto crecer tanto personal como profesionalmente, Daniel supo con certeza que esto era exactamente para lo que había sido todo, no para su propio éxito, sino para usar ese éxito para abrir puertas que de otra manera permanecerían cerradas para personas talentosas y dedicadas que simplemente necesitaban una oportunidad. Esa era la verdadera riqueza, ese era el verdadero legado.